Cuando experimentamos momentos de angustia, es bueno, es útil tener algún lugar en el cual apoyarnos, algo que nos pueda sostener en este pasaje difícil, en esta hora en que estamos hablando con ustedes. Queremos hablarles de su palabra, ancla segura en tiempos de angustia. Su palabra, estoy hablando de la palabra de Dios, ancla segura en tiempos de angustia. Así que en un momento regresamos con el mensaje de la palabra de Dios. La porción del mensaje para esta hora se encuentra en el Salmo 119, tal vez el capítulo más largo de la Biblia, Salmo 119. Vamos a estar leyendo los versos 89 al 96 en la versión Reina Valera del 60. Dice así, tiene un subtítulo en la versión Reina Valera del 60 que dice Lamed, es la letra del alfabeto hebreo que se va a utilizar en esta porción. Dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. El Salmo 119 es un poema acróstico que usa como base el alfabeto hebreo. Así que empieza con la letra Aleph, luego sigue con Bet, Aleph, Bet, Gimet, Dalet, ¿okay? Y así sucesivamente. Cada porción se compone de 8 versos, cada uno. A cada letra se le asignan 8 versos. Y cada uno de esos versos comienza con la letra del acróstico correspondiente. Por lo tanto, los versos 89 al 96, que corresponden a la letra número 12 del alfabeto hebreo, que tiene 22 letras, que es la letra Lamed, que correspondería a lo que es la L en el alfabeto hebreo. En el alfabeto español. Este salmo en su totalidad es una eulogia, es un tributo, donde se alaba, se ensalza, se enaltece la palabra de Dios usando una enorme cantidad de términos, ya que eso es un salmo tan largo, de manera que el salmo no suene totalmente repetitivo. Algunas de las palabras que usan para referirse a la palabra de Dios, y perdonen la cacofonía, es palabra, la ley, los mandamientos, tus testimonios o los testimonios, tus juicios, los juicios de tu boca, los dichos de tu boca, los estatutos, los preceptos, los decretos. Así que el salmista, que no sabemos quién es, utiliza una enorme cantidad de nombres para referirse a algo tan maravilloso como lo que es la palabra de Dios. En este salmo
existen algunos versos que son muy famosos. Por ejemplo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto siempre me recuerda los debates de texto que teníamos cuando éramos niños. Ese texto siempre salía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso está en el verso 105 del Salmo 119. En el verso 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta del salmista. Y en el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted va a estudiar el Salmo o una porción del Salmo 119, prepárese para tener un rato de lectura, porque lo debe leer completo de una sentada. Son los 176 versos y lo debe leer 2 o 3 veces para poderle coger el gusto, cogerle la sustancia, porque el salmista lo escribe como un todo. No fue que hoy se me ocurrió escribir la letra A o el Aleph y mañana voy separadamente de eso voy a escribir el Bet. No, es un todo, es un tributo a la ley, es un tributo a la palabra de Dios. Así que es interesante que si lo vamos a estudiar en porciones, sin embargo lo tenemos que leer y estudiar como un todo. El tema general del Salmo es la ley de Dios considerada como regla de vida, regla de conducta, cuya contemplación y obediencia santifica la vida, trae quietud a la mente, algo que se necesita mucho hoy en día. O sea, trae quietud a la mente, o sea, al corazón, y sostiene en medio de las tribulaciones de la vida, en medio de las angustias, en medio de las dificultades. El Salmo parece ser el recuento de la experiencia de un anciano, de una persona con mucha experiencia, y su relación con la ley de Dios, con la palabra de Dios. La pregunta que nos hacemos, ¿sería David ese anciano? ¿Lo escribiría siendo ya un anciano? La realidad es que no sabemos. Este es un salmo que está escrito en primera persona y segunda persona. La relación del salmista con la palabra de Dios se describe en primera persona, en términos de yo. El salmista habla de mi delicia, hablando en relación a la palabra de Dios. Yo hubiera perecido, yo he buscado, yo consideraré. Y la palabra de Dios entonces se describe en segunda persona, a nivel de tú. El salmista habla de tu palabra, tu ordenación, tu ley, tus mandamientos, refiriéndose al Dios del cielo. Un salmo con un número bien parecido al 119, pero que le falta un 1, el 19. Se refiere a la ley en los mismos términos y este es un salmo de David. Importante, interesante. En el verso 7, y vamos a leer los versos del 7 al 11, comienza diciendo: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Ya en este verso hay dos formas de referirse a la palabra de Dios: la ley y el testimonio. Seguimos, verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Otras dos formas de referirse a la palabra de Dios: los mandamientos y el precepto. Verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El salmista se está refiriendo a la palabra de Dios como el temor de Jehová y como los juicios de Jehová. Y en el verso 10 dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Su siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Guardar la palabra de Dios tiene enormes
recompensas. Tal vez David escribió ambos salmos, no lo sabemos. O el autor del Salmo 119 conocía el Salmo 19 escrito por David, tampoco lo sabemos. Lo cierto es que los dos salmos utilizan múltiples palabras y las palabras son muy parecidas para referirse a la palabra de Dios. Dos palabras definen el título de la reflexión de esta noche: ancla y angustia. Porque el título de la reflexión es su palabra, refiriéndose a la palabra de Dios. Su palabra, ancla segura en tiempos de angustia. Así que esas dos palabras las debemos considerar. Primero, ¿qué es el ancla? Es una pieza muy pesada que echada al agua sirve para evitar que la embarcación se vaya a la deriva cuando la corriente o la marea la quiere mover. Por eso los barcos se pueden parar en el medio del mar y el capitán dice: tiren las anclas, y por ahí para abajo van las anclas con sus cadenas, y si llegan al fondo del mar es una forma de anclarse al fondo del mar, por eso se llaman anclas. En términos figurativos es algo muy pesado, algo que tiene mucha gloria. ¿Qué es lo que significa la palabra gloria? Pesado. Es algo muy pesado que nos puede mantener firmes cuando la corriente nos quiere llevar. Cuando la corriente de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Cuando las aflicciones, cuando la angustia, cuando la tristeza, cuando los problemas, cuando las luchas nos quieren llevar. Qué bueno es tener un ancla segura. Un ancla segura, un sitio que nos mantenga firmes, que nos pueda mantener en nuestro lugar sin movernos. Entonces, me gustaría preguntar, ¿cuál es nuestra ancla en la vida? ¿Cuál es tu ancla en la vida? ¿Qué es lo que te da significado? ¿Qué es lo que te define? ¿A dónde recurres cuando las situaciones se ponen difíciles? ¿Es tu trabajo? Reflexionemos. ¿Es tu trabajo? ¿Es tu profesión? ¿Es el dinero? ¿Es que tienes un cuerpo fuerte? ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? ¿Son los amigos? Todos pueden ser algún tipo de ancla, pero son pesadas. Son capaces de sostenernos cuando la angustia toca a nuestra puerta. Lo que sea tu ancla será aquello a lo que te aferrarás cuando las cosas se pongan difíciles. O si citamos al apóstol, cuando llegue el día malo, porque a todos nos va a llegar el día malo. La segunda palabra del tema de esta reflexión es angustia, del latín angustia, es la misma palabra, es directa. Viene de angostura, de estrechez, de dificultad. Viene de que tú vas entrando por un lugar y el lugar se va haciendo más estrecho, más estrecho, más estrecho, hasta que impide tu paso y te hace difícil regresar atrás. Angostura es un sentimiento de aflicción intenso a causa de un gran peligro o la amenaza de una desgracia. Se puede definir como sinónimo de aprieto, puede incluir hasta dificultad para respirar, porque las personas que están en angustia a veces se encuentran difícil respirar. Puede significar congoja, aflicción, tristeza, desconsuelo, ansiedad, zozobra, desasosiego. Un barco que va a la deriva. En la Biblia se habla de angustia. Se habla de la angustia de José.
Se habla de la angustia de Jonás. José, ustedes me imaginan la angustia de José metido en la cisterna, sin saber qué iba a hacer de él, qué iban a hacer sus hermanos. La angustia de José cuando se lo llevan los ismaelitas. Lo compran y se lo llevan como si fuera una mercancía, sin saber a dónde iba, alejado de su casa, alejado de sus padres, alejado de su familia. Pero ahí tenemos también la angustia de Jonás. La descripción que hace Jonás de su situación cuando lo echaron al agua es realmente la definición de angustia más brutal que existe en las Escrituras. Jonás está hundiéndose, ya no tiene salida, no tiene salvación, las algas lo están jodeando, está llegando a las profundidades del mar, ya no puede respirar. Y cuando no se puede respirar, no hay duda de que hay angustia. Por eso debe ser tan difícil la situación de los pacientes de COVID. Esta situación a la que nos estamos enfrentando, que algunos parece que pues, la tratan como si no estuviera pasando nada. Parecería que es algo sencillito. Pero la expresión de Jonás es una expresión de angustia. Y entonces cuando ya no había salida para Jonás, cuando estaba seguro que iba a morir, que la muerte lo había rodeado, Dios envió el gran pez y se lo tragó y fue salvado. Pero ahora, nada más que pensar en la angustia dentro del pez, no quiero saber. Miren, del Mesías se dice en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. La situación del Mesías antes de la crucifixión, la situación de Jesús tiene que haber sido sumamente angustiosa. Cuando una madre está de compras y su hijo pequeño se le pierde, tiene unos, esperamos que sean breves, momentos de angustia. Esos momentos entre el momento, y perdonen la repetición, en que se percata de que el infante no aparece, hasta el momento que asoma su cara riéndose, son momentos de angustia para una madre. Si esos momentos se prolongan, empieza la desesperación. Porque, ¿y si me lo llevaron? ¿Y si lo raptaron? ¿Y qué van a hacer con él? Y la mente nos juega todos los juegos posibles. Son momentos terribles, son momentos de angustia. Las niñas de nosotros se nos escondían en las góndolas de ropa en las tiendas. y mi esposa se volvía loca. Los padres de Jesús vivieron esa misma experiencia. Imaginémonos la angustia del alma de María cuando se percató de que su primogénito llevaba 2 días perdido. Imagínense la culpa. ¿Cómo es posible que lo perdiéramos de vista? Esa es la primera pregunta, el primer pensamiento de una madre que pierde a su hijo en la tienda. ¿Por qué lo perdí de vista? Y a lo mejor el nene la está mirando. ¿Por qué lo perdí de vista? Pues el pensamiento de María, ¿cómo es posible que yo haya perdido a mi hijo por 2 días y no me haya percatado? Y ahora ese camino de regreso, esos 2 días de regreso, de angustia, ¿dónde estará el nene? ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará pasando con él? ¿Habrá comido? Todas esas sensaciones, la desesperación, el viaje de regreso. María vivió momentos angustiosos porque su hijo se le perdió. En la Biblia, la palabra angustia también se refiere a tribulación en Daniel 12:1, cuando habla de la tribulación que le va a suceder a Israel. ¿Cuál es nuestro motivo de angustia? Hoy, estamos hablando del año 2020, septiembre 29 del 2020. ¿Cuál es tu motivo de angustia? El COVID-19.
pues no estás solo. Hay muchas personas que tienen eso como motivo de angustia. Que estamos en la temporada de huracanes y no acaba de pasar esta época. Los temblores deben estar produciendo gran angustia entre nuestros hermanos del suroeste de Puerto Rico. Y cuando sumamos a eso otras enfermedades, las elecciones, lo que va a pasar en Puerto Rico, que la gente tiene hasta los temores. Miren, nuestros temores pueden ser reales o imaginarios. Y aunque sean imaginarios, pueden ser motivo de angustia. Y en los anuncios políticos serán explotados nuestros temores hasta la saciedad. Está de parte nuestra. Está de parte nuestra que nosotros no nos dejemos meter, los temores, no nos dejemos dominar por los temores. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que la palabra de Dios permanece en los cielos. En el Salmo 119, 89, comenzando la porción de la Med, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que el salmista está claro de que en los cielos la palabra de Dios, que es ¿qué? Ley. Que los decretos de Dios se cumplen, que las órdenes que Dios da se llevan a cabo. La palabra de Dios permanece en los cielos. El término permanece implica que se hace firme, que es estable, que se establece, que es constante en los cielos, que no varía y que lo será por siempre y para siempre. La palabra de Dios es permanente en los cielos. Permanece tu palabra allí. No va a ser movida. De la misma manera, las promesas de Dios no pueden caer al suelo. La verdad de Dios siempre será verdad. Su promesa es palabra segura. De la misma manera que la palabra de Dios es firme en los cielos, permanece en los cielos tu palabra, asimismo lo es en la vida de sus hijos, en nuestra vida, en mi vida y en la tuya. Isaías lo expresó abiertamente mediante una metáfora. Isaías dice: sécase la hierba, marchítese la flor. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios no va a caer. Todo en nuestra vida puede cambiar. Todo en la vida se marchita y todo muere. De hecho, algunas personas han dicho que cuando los seres humanos nacemos, empezamos a morir. Y hay algo de cierto en eso. Todos nacemos, crecemos, enfermamos y morimos. Está escrito. Está escrito que vamos a morir una vez. Todo cambia, todo cambia. Se dice que lo único que no cambia en esta tierra es el cambio. Pero miren, hay algo que no cambia. Ni en el cielo, ni en la tierra. Y eso es la palabra del Señor. Tal parece que la vida sobre la tierra a partir de la caída del hombre en pecado es una vida de angustia. Una lucha entre el hombre y Satanás será el pan nuestro de cada día. Está descrito así en Génesis. La tierra sería maldita por causa de la desobediencia. Enfermarás y morirás en su día. El mundo y Puerto Rico, por lo menos en nuestra generación y probablemente en 5 generaciones atrás, o 4 generaciones, nunca había vivido un tiempo de aflicción como este. Mi papá recordaba un tiempo de aflicción parecido. La plaga de influenza, 2 huracanes y los terremotos del 18, todo sucediendo en un periodo corto de tiempo. Pero nosotros en Puerto Rico nos ha tocado una porción interesante de la aflicción,
Pues a la pandemia del COVID-19 se le suman una crisis económica, los huracanes, los terremotos y el temor y la ansiedad, la depresión, las enfermedades emocionales que esto está provocando. Para algunos es época de angustia. El salmista comprendía muy bien esta situación. Probablemente la había vivido en carne propia. El salmista dice: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La Nueva Versión Internacional tiene una traducción muy interesante que dice: si tu ley no fuera mi regocijo, o sea, si yo no disfrutara tu ley, tu palabra, la aflicción habría acabado conmigo. Han oído esa expresión: yo voy a acabar contigo. Ese es el sentir del salmista. Si tu ley no fuera mi regocijo, si yo no tuviera un ancla firme donde agarrarme, donde sostenerme en esta época difícil, la angustia, la aflicción habría acabado conmigo. Por eso el salmista añade: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque ellos me han dado vida. Una vez los discípulos le dijeron a Jesús, cuando él les dijo: ¿ustedes quieren irse también? Porque veía que la gente dejaban a Jesús. Y el Señor dijo: ¿quieren irse? Y ellos le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El salmista dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque ellos me han dado vida. La versión Palabra de Dios para Todos dice: jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. No solamente me ha dado vida tu palabra, sino que me sostiene con vida en medio de las dificultades. Los seres humanos y los creyentes, que también tenemos nuestra parte en las angustias, cuando se enfrentan a una situación nueva, sienten mucho temor por la incertidumbre. Por eso es que el COVID-19 ha sido tan difícil. Todos, cuando nos enfrentamos a una situación nueva, un terreno nuevo, nos asalta el temor, pues no sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a enfrentar. Todos queremos saber qué va a pasar al final, pero la realidad es que no lo sabemos. La pandemia nos ha colocado a todos sobre terreno incierto. No sabemos qué vamos a hacer. Esa es la realidad. Antes teníamos un trabajo que para algunos definía su vida, y hoy probablemente no tengas ese trabajo. Antes teníamos a una persona que completaba nuestra vida, pero el COVID-19 nos lo arrebató y ahora no está. Ese es el testimonio de muchas familias en Puerto Rico, de los cientos de personas que han fallecido por causa del COVID. Antes podíamos salir a comer con nuestra familia, relajarnos. Ahora no podemos ir a ninguno de esos lugares. Pedimos servicarro y comemos en el carro. Antes podíamos salir, disfrutar de la playa y del sol, y ahora no podemos ir a meternos al agua, o no nos atrevemos, o tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos quién está contagiado. No nos atrevemos a caminar por la acera porque pensamos: ¿y si me lo llevo en los zapatos para casa? Allí están mis viejos. Cuando entramos al supermercado o al CDT o a la farmacia, a algunos le puede dar ansiedad, pues no saben si están tocando algo contaminado, y todo el mundo anda con su botellita de hand sanitizer para resolver esos asuntos y esas ansiedades rápido. Nos hemos tenido que acostumbrar a usar una mascarilla, a no abrazar al amigo, al ser querido, al padre, al abuelo, al hijo. Nos hemos tenido que acostumbrar a estar distantes, a vivir en la sospecha. Todo parece ser demasiado, ¿no? Para algunos son momentos de angustia, y algunos, cuando oran, algunos creyentes, piensan que no reciben la respuesta que debieran recibir.
Incluso a veces pensamos que al Señor no le importa. Y aunque después probablemente como creyentes nos arrepintamos de eso. Pero parece que es un pensamiento que se nos viene a la mente, ya el Señor lo sabe. Creemos que a Él no le importa nuestra aflicción. Creemos que nos ha abandonado en nuestra angustia. Pero miren, esa lucha no es nuestra exclusivamente. Estando en el mar de Galilea, los discípulos enfrentaron una mortal angustia cuando una tempestad amenazaba con hundir la barca donde estaban. Eso está descrito en Marcos capítulo 4, versos 37 al 38. ¿Y saben lo que sucedió? Buscaron a Jesús y Él estaba en la popa, en la parte de atrás de la barca, durmiendo sobre un cabezal. Como si no le importara lo que le estaba pasando a sus amigos. Y los discípulos le despertaron con la pregunta clásica: Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? En medio de las dificultades que nos ha tocado vivir, podemos tener la misma tendencia. Podemos tener la misma tendencia, no se preocupen. El Señor, lo importante de todo esto al final es que el Señor está en la barca. El Señor está en la barca. Cuando la carga parece demasiado grande y nuestros recursos no dan, podemos llegar hasta la desesperación. En estas circunstancias la Biblia recomienda el lamento. Una tercera parte de los salmos son salmos de lamento. En esos salmos de lamento, el lamento es traer las cargas delante de Dios, descargar el enojo, el dolor, la tristeza delante de Él. La queja no es fe, pero el lamento sí. La queja es unas palabras lanzadas al aire. Pero el lamento es traer la carga delante del Señor, descargarla allí. Una tercera parte de los salmos son lamentos. O sea, a los salmistas enfrentaron angustias como tú y como yo, y se quejaron delante de Dios. Le llevaron esas cargas a Él. Cuando el salmista inspirado, entonces, volviendo al Salmo 119, cuando el salmista inspirado habla de la carga pesada que estaba sobre sus hombros, que a no ser porque él se deleitaba en la palabra de Dios, ya hubiera perecido. Él dice, miren, si no fuera por la palabra de Dios, esta carga pesada de angustia que tengo, ya me hubiera aplastado. Pero la palabra de Dios como ancla segura me está sosteniendo. Así que entonces el salmista grita: ¡sálvame! Sálvame, sálvame, sálvame. ¿Por qué? Porque yo te pertenezco. Tú y yo le pertenecemos al Señor. ¿Cómo podría el salmista comprobar que le pertenecía al Señor? Porque él leía, meditaba, escudriñaba su palabra. De manera que el antídoto que el salmista da para la angustia en tu vida y en la mía es la palabra de Dios. Y entonces alguien podría preguntar: pero cuando nos sentimos rodeados por el COVID y los terremotos nos amenazan y los huracanes nos amenazan y tengo estas otras enfermedades y todo se junta y parece que no tengo fuerza, ¿la palabra de Dios es la solución? No es eso una solución simplista, una respuesta simplista para una situación tan grande. Entonces el salmista contesta. El salmista la respuesta que te da es: yo he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Dice él: los impíos me han aguardado para destruirme. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿y quiénes pueden ser los impíos para ti? Vamos a quitarnos el pensamiento de personas. ¿Quién te acecha tu vida? El COVID.
Ese puede ser el que tú sientes que te aceche. El desempleo, la soledad en medio de esta pandemia, el dolor, la enfermedad, la tristeza. Miren cómo dice el salmista: los impíos me acechan para destruirme. Los impíos me acechan. Acecho es lo que hace una leona para alcanzar su presa. Va sigilosamente, se acerca, de manera que la gacela no note su presencia. Y algunas personas se sienten así. Se sienten que están rodeados, que los están acechando, y eso les produce una enorme angustia. ¿Y para qué era que los impíos estaban acechando al salmista? Dice él: para destruirme. A lo mejor tú piensas que tu angustia te va a destruir. ¿Cuál es la respuesta del salmista? Yo voy a considerar tus testimonios. Yo me voy a mantener mi mente en tus palabras. Yo voy a recitar tu palabra. Yo voy a sustituir los pensamientos de angustia por pensamientos de victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú estás a mi derecha y a mi izquierda. Tú eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi refugio. Tú eres mi torre fuerte. Tú eres mi roca de refugio. Todos son pensamientos de la palabra de Dios que pueden venir a ti y a tu mente para ayudarte en momentos de angustia. Todo en la vida termina, pero la palabra de Dios no tiene límites, no tiene fin. La solución para las angustias de la vida es deleitarse en la palabra de Dios. Cuando parezca que no encuentras solución, el Espíritu Santo podrá traer a tu mente una promesa de la palabra de Dios para fortalecerte, para consolarte, para levantarte, para darte las fuerzas que necesitas. En la noche oscura de tu prueba, la palabra de Dios va a ser lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Te va a permitir caminar sin tropezar en el camino. ¿Cómo vas a mantener tu camino limpio? Guardando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios además es espada de dos filos, como decía el himno. Espada de dos filos. La Biblia es espada de dos filos. Te permite que tomar la ofensiva contra la angustia, contra la aflicción. Pero tenemos que ser hacedores, no solamente oidores de su palabra. Sí, su palabra es espíritu y vida. Su palabra es espíritu y vida. ¿Quieres vivir bien en esta vida? Ama, lee, escudriña, aprópiate de las promesas, de los estatutos que Dios ha dado en su palabra. La palabra es viva y eficaz, tiene vida, puede dar vida, nos mantiene vivos. Nos da la victoria, nos sostiene. Cuando Jesús se enfrentó a la tentación en el desierto, pudo recurrir a la palabra de Dios como ancla segura. El enemigo le dijo: mira, si tienes hambre, di a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús citó a Deuteronomio 8:3, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que Jesús conocía la palabra de Dios, el Pentateuco, la Torá, para poderlo citar de esa manera. Cuando vino la segunda tentación y lo llevaron al pináculo del templo. Y tírate, no te preocupes que la palabra dice. Mira, Satanás conoce la palabra también y te la cita. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El recurso del Señor fue: escrito está también.
no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque es mío, dijo Satanás. Y entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando Deuteronomio 6:13. La palabra de Dios es ancla segura. Es ancla segura en tiempo de angustia. El escritor de la carta universal a los hebreos, hablando de la promesa dada a Abraham y de las promesas dadas a su iglesia, a nosotros hoy, lo que él llama su consejo, o sea, su palabra, la llama segura y firme ancla del alma. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy lo expresa de esta manera. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Tenemos esta esperanza como ancla para el alma, firme y segura. ¿Estás experimentando momentos de angustia? Lee la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Es nuestra alma, es nuestra ancla segura. Todo puede fallar. Tu esposo está hoy y puede ser que no esté mañana. Tus padres están hoy y puede ser que no estén mañana. Tu trabajo está hoy y puede ser que no esté mañana. El dinero está hoy y puede ser que no esté mañana. Tu salud y tu cuerpo saludable que te daba seguridad está hoy y puede ser que no esté mañana. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo y todos pueden fallar, pero la palabra de Dios no te fallará. Aférrate a la palabra de Dios. Esa es tu ancla segura en tiempo de angustia. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. En un momento vamos a estar orando. Gracias a aquellos que nos han sintonizado, que han estado con nosotros durante esta reflexión. No olvidemos, a todos nos puede venir un momento de angustia. A todos. Incluso a todos nos puede venir un momento de desesperación. Pero no olvidemos que la palabra de Dios es ancla segura. Es ancla para el alma, firme y segura. La palabra de Dios no te fallará. Yo te puedo fallar. El líder religioso te puede fallar. Todos somos ¿qué? Débiles. Pero la palabra de Dios es ancla segura. Aférrate a ella. No a un hombre, no a una situación, no a una posesión. Aférrate con todas tus fuerzas a la palabra de Dios. Léela, escudriñala, estúdiala, háblala, recítala, memorízala. La palabra de Dios será ancla segura para siempre. Vamos a escuchar ahora una... Esta alabanza se titula Mi Ancla, del Ministerio de Alabanza y Adoración de la Iglesia Camino de Vida en Lima, Perú, del álbum En lo Profundo. Está grabado en vivo, ¿ok? No tenemos derecho de autor.
Tu palabra es mi esperanza. Ese himno nos dice que Dios no cambia y su palabra no cambia tampoco. Dios es inmutable y su palabra también es inmutable. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu palabra, que es ancla firme y segura en tiempo de angustia. Gracias por tu palabra. Alabo y glorifico tu nombre, Señor, por tu palabra, por haberte revelado en esa palabra, para que nosotros los seres humanos tuviéramos la oportunidad de conocerte. Y en esa palabra tú nos das, Señor, tú nos das el alimento para nuestra vida espiritual. Tú nos das el poder para vencer. Tú nos das las fuerzas, Señor. Gracias, porque es ancla firme y segura en tiempo de angustia. Mira a cada uno de tus hijos que han estado, Señor, escuchando esta palabra. Si hay alguno que está atravesando momentos de angustia, Señor, que pueda aferrarse a tu palabra, Señor, con todas las fuerzas de su ser, Señor. Que ame tu palabra, que la lea, que la escudriñe, que la estudie, que la memorice, que la hable, Señor. Que la internalice, que se convierta en vida dentro de su ser y fuerza para en tiempo de angustia. Lo encomendamos a tu cuidado y amoroso. Señor, oramos por Ana Rivera que pide la oración. Extiende tu mano, Señor, y tócala. Allí en el lugar, Padre amado, de su aflicción, en el lugar de su angustia. Tócala, Padre amado, alcánzala en esta hora, Padre amado. Espíritu Santo, tócala donde está ahora mismo, Señor, ahora mismo. Y levanta esas cargas, fortalécela, sosténla, llénala de tu vida. Llénala, Padre amado, conforme a las promesas de tu palabra. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Gracias, Señor. Amén y amén. Ha sido una alegría compartir contigo en esta noche, en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta la próxima semana en una reflexión como esta. Recuerden que esto va a estar colocado, va a estar en Facebook y va a estar en YouTube colocado para que todos la puedan ver. Recuerden darle like y hacer algún comentario. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.